Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ahora Qué. Mi nombre es Valentina y este es el podcast donde vamos a encontrar respuestas y a veces más preguntas sobre la vida de las mujeres modernas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora Qué. Hoy nos acompaña la doctora Marisa Geller. Marisa es directora médica de In Vitro Buenos Aires y una de las principales especialistas de la medicina reproductiva en Argentina. Tenés un CV tan largo que lo tuve que resumir como se formó en la Universidad de Buenos Aires y tiene muchos más logros de los que podemos destacar, pero entre ellos tenés una especialización, sos profesora, tiene más de 70 trabajos publicados en revistas nacionales y extranjeras, sos coautora de 6 libros en la especialidad y bueno, si íbamos a traer a algún especialista, eras vos sí o sí, y nos vas a compartir temas muy importantes de la medicina reproductiva. Bienvenida. Gracias por la invitación y bueno, y por toda la introducción. No, es que te juro que no sabía cómo resumirlo porque vi el CV y dije, estoy 3 horas y lo hago así. Vamos a mandarle un especial saludo a Sofi, que fue la encargada de ayudarme a tenerte acá. Y bueno, pensando en esta entrevista me resultó difícil decir como, ok, ¿por dónde arranco? A mí personalmente es un tema que me interesa muchísimo, te lo conté, yo estoy considerando congelar óvulos. Y creo que es algo de lo que no estamos lo suficientemente informados, entonces creo que por ahí es empezar por ahí. ¿Cuándo deberíamos empezar a preocuparnos, entre comillas, por la fertilidad? Está buenísima la pregunta y gracias por el espacio porque lo que más falta es información. Que las mujeres sepamos que tenemos un reloj biológico, que hay un tiempo para todo. Lamentablemente no somos fértiles eternamente, aunque sigamos menstruando regularmente. La fertilidad decae a partir de los 34, 35 años y la menopausia en general llega cerca de los 50. Entonces, tal vez consultan mujeres después de los 40, dicen, ¿por qué no me embarazo si no me pasa nada, si estoy perfecta, si menstruo todos los meses, si sigo haciendo deportes como a los 20? Y la verdad es que los ovarios no es como el resto del cuerpo. La cantidad de óvulos va disminuyendo y la calidad de los mismos también, y eso hace que no nos podamos embarazar hasta cualquier edad. Entonces, más que preocuparnos, nos tenemos que ocupar. Y saber que la fertilidad decae después de los 34, 35 años. Entonces, si no vamos a ser madres antes, que la realidad es que nuestras abuelas se embarazaban a los 20, pero nosotras ya a los 20 no nos queremos embarazar. Pero lamentablemente el reloj biológico sigue siendo el mismo que el de nuestras abuelas. Entonces, toda mujer que está llegando a los 30 o que superó los 30, que no está pensando en tener hijos, pero no quiere perderse la oportunidad de ser madre, debería congelar óvulos. Tremendo. Y antes de entrar en lo de congelar óvulos y por qué es una muy buena alternativa, ¿hay chequeos previos que deberíamos hacer para cuidar nuestra fertilidad? Lamentablemente no hay algo en particular para hacer, más que obviamente tener una vida sana, comer sano, no tomar alcohol, no fumar, todas cosas que hacen que empeore la fertilidad, pero no hay algo... La sociedad hoy en día está pidiendo un montón. Sí, por eso. Y aparte, eso hace que empeore, pero no hay nada que lo mejore. No hay algo que yo te diga es la píldora mágica. Okay. Y hablando de las píldoras, el anticonceptivo no mejora ni empeora, porque no es que si yo tomo anticonceptivos no voy a ovular, entonces no voy a perder óvulos, porque si no, en vez de congelar óvulos, te diría tomar anticonceptivos y la mujer se podría embarazar a los 60 y no es así. Entonces, no hay algo que podamos hacer más allá de estar atentos y de vuelta, no es que todos tienen que congelar óvulos, tienen que estar pendientes de su fertilidad y saber que va decayendo a partir de los 34 o 35. Entonces, tratar de programar porque no hay nada mejor que hacer prevención. Tremendo. Ahí trajiste un punto muy interesante que sabes que no lo había pensado y te lo quiero preguntar porque es algo que se me recruza por la cabeza. ¿Las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, no tienen ningún efecto en nuestra fertilidad? No, ni para mejor ni para peor. Lo que hacen es enmascaran tu realidad. Si vos eras irregular y tomás pastillas, las pastillas van a hacer que menstrues todos los meses, pero cuando las suspendas vas a volver a ser quien eras. Va a ser igual. Ok, bueno, tremendo. Y pasando a lo de congelamiento de óvulos, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el paso a paso? Si yo hoy voy a tu clínica y te digo que quiero congelar, ¿cómo lo llevamos a cabo? El tema es así. Normalmente, si vos no tomás pastillas anticonceptivas, o sea, si no tenés inhibida la ovulación, ovulás un óvulo por mes. Con un óvulo yo no hago nada. Entonces, lo que tengo que hacer es estimularte la ovulación. ¿Y cómo logro esto? Hay que dar durante aproximadamente 10 días unas inyecciones que se aplican subcutáneas en la panza. Son de autoaplicación. Es un sistema súper amigable. Agarrás un rollito de la panza, te lo aplicás. Es fácil. Y vamos haciendo ecografías transvaginales para ir viendo que los folículos, que son los que están dentro de los ovarios, vayan creciendo. Hasta que llegan a un tamaño tal en el que estás por ovular y ahí los tenemos que sacar.
¿Cómo lo sacamos? Es súper fácil, es la misma ecografía transvaginal que hacemos en el consultorio, la única diferencia que es con una aguja especial que vamos pinchando esos folículos. Como obviamente pinchar los ovarios duele, esto se hace con anestesia, se hace con una sedación, no es anestesia general, sino que es a través del suero ponemos una medicación y es un buen despertar. Esto obviamente que como se hace con anestesia, se hace en quirófano. Entonces viene el anestesista, te pone el suero y a través del suero... Local, entonces, En realidad es una sedación, es como la de la colonoscopía. O sea, estás dormido, no sentís nada, pero no te intubamos. Entonces es un buen despertar, es ambulatorio, entras caminando, te vas caminando, no hay incisión, no hay cicatriz, porque en realidad es una punción guiada por ecografía. Claro, y te vas el mismo día. Claro, sí, a la hora y media. El procedimiento en sí dura 10-15 minutos, lo que dura una ecografía. Después te quedas en recuperación anestésica, vemos que estés bien y te vas caminando a tu casa. Porque es un procedimiento, no es una cirugía. O sea, el proceso total en que un mes lo tenés completo. Menos, en 15 días. Ponele el día que vos menstruás es el día 1, a partir del segundo día arrancás con las inyecciones, que tampoco es que hay que empezar justo cuando menstruás, pero para hacerlo esquemático, menstruás, al día siguiente arrancás con las inyecciones, 10 días, y después se viene la punción, o sea que día 1 menstruación, día 13, 14 ya estamos sacando los óvulos. Las inyecciones, por ejemplo, yo voy a la clínica, me las llevo de ahí, ¿cómo Sí, funciona eso? te las puedes llevar de la clínica, te las puedes llevar de la farmacia, pero es algo que ya está estipulado. En realidad hay distintos tipos de medicaciones, pero que están bastante reguladas y sabemos más o menos qué dar, que para ver qué dar y cuánto dar, hacemos lo que llamamos, por ahí la gente lo escucha hablar, esto lo de la reserva ovárica, que es para ver cómo vas a responder a la medicación. Nosotros la reserva ovárica la establecemos con la edad de la mujer, que como decíamos al principio de la charla, y lo que más quiero que se lleven de hoy es la edad de la mujer, que es lo más importante, sus antecedentes, porque obviamente no es lo mismo una chica que le operan los ovarios que no, que fumó, que no fumó, etc. Y después las otras dos cosas son la ecografía transvaginal, donde yo me fijo cuántos folículos hay, porque son los que después van a crecer, y análisis hormonales que me van a establecer cómo está la paciente para después ver qué dosis doy, qué medicación doy, cuántos días lo doy. Perfecto. Mencionaste la edad. Sí. ¿Cuál es la edad ideal? Y antes de los 34, 35 años, que es cuando decae la fertilidad. El tema es que es una decisión importante, que a veces tarda, entonces decírselo a la paciente en el control ginecológico a los 35 ya es tarde, por ahí es ir sabiéndolo, y la realidad es que la cantidad y la calidad de los óvulos va a depender de a qué edad la paciente lo haga. Entonces, ¿para qué lo va a hacer cuando ya tiene menos chance? Lo ideal es hacerlo antes. Y, por ejemplo, entre los 27 y los 33, ¿hay gran diferencia o hay más o menos? No hay tanta diferencia. El tema es que eso es estándar. Después hay que ver si fumó, si tiene endometriosis, si tiene alguna otra cosa que va a hacer que tenga la reserva ovárica disminuida. Cada vez vemos más mujeres que por alguna razón tienen menos reserva ovárica, entonces yo asumo que por la edad estadísticamente tendría que sacarle 10 óvulos y cuando voy a sacarle le saco 5, entonces lo tiene que repetir. Entonces, ¿para qué vamos a esperar al límite? También depende qué proyecto de vida uno tenga. Si sabemos de una paciente que tiene 30 años y que se va a ir a hacer un máster afuera, que no va a volver por 4, ¿qué vamos a esperar? ¿Que vuelva a los 34? Sí. Mejor hacerlo a los 30. Y aparte a los 34 por ahí me dice, no, ahora me quedé trabajando en tal lugar. O sea, no tiene sentido. Es un poco ir programando lo que uno quiere hacer, que después la vida te sorprende y después pasan otras cosas, pero si uno congela óvulos, si no los usa, no pasa nada. El tema es si no los congeló y después los necesita. Ok, bueno, me respondiste parte de la pregunta también ya un poco, pero digo, fuera de la edad, condiciones de salud como fumar, tomar alcohol, etcétera, ¿hay algún otro factor importante que deberíamos saber si estamos considerando congelar óvulos? Bueno, hoy no se puede hablar de los cuerpos, pero el índice de masa corporal es importante. Obviamente que si hay sobrepeso, si hay obesidad, eso va a hacer que haya menos cantidad de óvulos y que la calidad de los mismos sea peor. Y lo mismo si tenés demasiado bajo, me imagino. No, sí, ni hablar, sí, tal cual, tenés razón. Obviamente que nosotros hablamos de un rango de índice de masa corporal normal, por debajo de eso o por arriba de eso, como siempre los extremos son malos, va a afectar. Ok, tremendo. ¿Y hay alguna consecuencia física cuando estamos pasando este proceso? La realidad es que son 10 días de inyecciones. Nosotros hacemos una primera ecografía para ver que esté todo bien y después por 5 o 6 días ni vemos a la paciente. ¿Por qué? Porque no hay casi ni efectos, o sea, no sentís nada en la primera semana. Y los últimos días, depende de la reserva ovárica, depende de la edad de la mujer. Si tiene una buena reserva ovárica, es joven,
ojalá ya empiece a sentirse un poquito hinchada. Eso significa que sus ovarios están agrandándose, porque los folículos están agrandándose y eso por ahí le genera un cachitín de malestar. Pero la realidad es que la mayoría de las pacientes dicen que no les pasó nada y el único día que no pueden hacer otra cosa más que dedicarse a esto es el día de la punción, porque obviamente con el efecto de la anestesia quedan como medio boleadas. Pero la verdad es que no es que durante esos 15 días no pueden hacer su vida normal. Pueden hacer su vida normal, pueden entrenar, todo la primera semana. Después ya los últimos días ya les decimos que por ahí que no vayan al gimnasio. Digo esto porque es muy gracioso. Yo obviamente no solamente congelo óvulos, sino hago tratamiento de fertilidad. Y las pacientes que hacen tratamiento de fertilidad para embarazarse, le transferimos el embrión. No hay que hacer reposo, pero todas lo quieren hacer. Mientras que las que congelan óvulos, lo primero que me preguntan es cuándo puedo volver al gimnasio. Sí, que yo pienso toda mi rutina en base a cuándo voy a ir al gimnasio. Así exactamente, que lo comprendo. por eso lo digo, porque yo veo a tantas pacientes, ya entiendo por dónde va. ¿Y tenemos algún riesgo asociado? A ver, no hay nada en la vida que esté exenta de riesgos. Venís a la clínica, cruzaste la calle mal y te puede pasar algo. O sea que no puedo decir no hay riesgos y después por otro lado no hay ninguna práctica médica que no lo tenga. Te pones un DIU, tiene algún riesgo. Bueno, esto tiene un riesgo que es mínimo porque de vuelta es una sedación, no es anestesia general, entonces el riesgo es mínimo. Es más bajo, claro. Después el procedimiento en sí, bueno, sí, si hay infección, si hay hemorragia, pero la verdad es algo que no suele suceder. Está bien. Algo que se me vino a la cabeza también por lo que dijiste de condiciones previas, por ejemplo, yo tuve un quiste en el ovario, claro, tengo 26, pero tuve un quiste en el ovario. Conozco mucha gente con ovarios poliquísticos y condiciones así. ¿Cómo cuidamos eso? Y una potencial solución es congelar óvulos. Está bien, está bueno. Mezclaste varios temas, así que te voy respondiendo varias cosas. Un quiste en un ovario puede ser que termine siendo quirúrgico, ¿no? Claro, hay distintos mío, por ejemplo, tipos. Fue quirúrgico, sé que hay otra gente que lo resuelve con pastillas anticonceptivas. Claro, por eso, depende de qué tipo de quiste, se opera, no se opera, depende de qué edad tenga la mujer. Lo ideal es siempre congelar, si por ejemplo tenés un quiste de endometriosis, lo ideal es congelar antes de sacar el quiste, porque por más buen cirujano que sea, siempre que sacas un quiste, sacás tejido sano alrededor. Entonces eso ya disminuye la reserva ovárica. Claro. Entonces, de vuelta, esto que me preguntabas, no son todas las mujeres de 26 iguales. Vos que ya te operaste el ovario, seguro que tenés menos reserva ovárica que las demás de 26. Igual tenés una re buena edad, así que no quiero que te vayas preocupada acá. Voy directo a la clínica. No, pero bueno, pero hoy si vos vinieras a contarme, me tengo que sacar el quiste, por ahí te digo, bueno, congelá óvulos antes. Eso para un quiste único. Síndrome ovario poliquístico es otra cosa. Son las mujeres que tienen muchos folículos chiquititos, eso secreta más hormonas masculinas que femeninas. Las mujeres secretamos hormonas, o sea, producimos hormonas masculinas y femeninas, pero en un cierto tenor. Escala, claro. Cuando hay ovario poliquístico, muchas veces las hormonas masculinas están aumentadas, eso altera un poco la ovulación, genera muchos folículos, pero a veces los óvulos no son de tan buena calidad. Entonces, de vuelta, depende de qué edad tengas, por ahí te decimos que congeles óvulos. Pero de vuelta, para que tampoco la gente piense que porque tiene un quiste o porque tiene ovario poliquístico tiene un problema. No. Yo prefiero una chica de 26 años con un antecedente de un quiste de ovario que una de 40 que no tenga ningún antecedente. Pues ya a los 40 yo la máquina del tiempo no la tengo, vos tampoco, o sea, no podemos volver el tiempo para atrás. Entonces no tenemos mucho para hacer. En la mujer de 26 tengo de todo por hacer. Claro. ¿Hay alguna condición que digas, vos no sos una paciente que le pueda congelar óvulos? Y yo te contaba al principio que la edad es el factor determinante, que la idea de congelar óvulos es para hacer prevención en fertilidad, porque a partir de cierta edad ya la calidad y la cantidad de los óvulos es mala. Entonces, a partir de los 43, por ejemplo, la mayoría de las pacientes que hacen tratamiento no lo hacen con óvulos propios, lo hacen con ovodonación, que es que una mujer joven les done los óvulos. Mira tus ojos. Okay, wow. Con lo cual, si viene una mujer de 43... Pero ahí, o sea, ya estamos hablando de otro procedimiento, ya no es congelar óvulos. Bueno, pero por eso, pero vos me preguntás, si viene una mujer de 43... Ya es otro tratamiento. Porque es que el tema es que cuando ella tenía 26... era una técnica que no se utilizaba. Entonces, hay pacientes de 43 que vienen a consultar para congelar óvulos. Claro. Y ya te diría que no sería la mejor candidata. Está bien. Y si yo, por ejemplo, congelo con 26 años, yo quiero gestar. Me imagino que me está extendiendo el reloj, pero hasta un punto. ¿Hasta qué edad se puede gestar el embarazo? Está buena la pregunta. Hay varias respuestas para hacer. Primero es...
congelamos óvulos porque el útero no envejece, por suerte, o no envejece tanto, envejece muy poquito. Con lo cual, yo estos óvulos los podría usar hasta cualquier edad. ¿Los uso hasta cualquier edad? No, nosotros en la Sociedad de Medicina Reproductiva le ponemos un límite de los 50 años para hacer tratamientos. Entonces, porque, por ejemplo, antes te contaba de la ovodonación. Si no, cualquier mujer a los 60 años, como puede recibir óvulos donados, se puede embarazar. Y de hecho siempre aparece por ahí en los diarios o en los portales de gente en algún país. La vez pasada había aparecido una en India de 65 que había tenido un hijo. Bueno, nosotros no hacemos esas cosas, pero se podría, pues yo te doy hormonas, te mejora el endometrio, que es la capa interna del útero donde se tiene que producir la implantación, y te puedes embarazar. Pero bueno, la realidad es que lo usamos hasta los 50. Y después, los óvulos que tenés congelados quedan congelados en unos tanques de nitrógeno líquido que se repone todo el tiempo, pero no se vencen. Los podríamos usar hasta cualquier edad. Ah, wow. Sí, pero los usamos hasta los 50. Es verdad que a partir de cierta edad hay mayores riesgos, pero el riesgo genético que tiene que ver con la calidad de esos óvulos y con el envejecimiento ovárico no lo tenemos porque son óvulos que congelan hasta los 26. Después están los otros riesgos como la hipertensión del embarazo, la diabetes gestacional, que son riesgos importantes, pero son manejables. La genética no la puedes manejar. En cambio, la hipertensión, bueno, podés dar medicación, podés hacer otras cosas. Pero entonces, personalmente, si yo lo quiero tener en mi panza, me lo extiendo hasta los 50, que es un montón. Exactamente. Y si yo quisiera tener otra persona que lo geste, lo puedo tener a los 60, en teoría. Digo, por ahí sí, también hay más o menos. Pero bueno, porque la realidad es que nosotros ponemos los 50 por tu físico, pero no solamente por tu físico, también por el chico por nacer. Porque si bien vos venís a consultar, claro, vos venís a consultar, pero yo también tengo que pensar que ese chico va a quedar huérfano. Claro. Tampoco te voy a hacer tratamiento hasta cualquier edad, aunque busques una gestante. Y esa es una buena pregunta. Mis óvulos en sí tienen como una fecha de expiración, entonces, que ustedes me dirían, bueno, ya no los puedes usar. Y hasta los 50, pero por una cuestión, por esto que te decía, que la realidad es, nosotros tenemos una responsabilidad enorme haciendo reproducción, y si bien no hay una ley que te deje o no te deje hacerlo, uno tiene que poner un cierto límite, y dentro de la Sociedad de Medicina Reproductiva, que de vuelta no es la que genera las leyes en el país, pero bueno, un poco también uno tiene que tener un código de ética y también entender que uno es médico y viene a dar un servicio y que lo viene a hacer en pos de los pacientes, pero en este caso también por el hijo por nacer. Sí, no. Claro, hay muchas barreras como éticas alrededor tremendas. Un tema que creo que es muy importante, lo hablamos un poquito el otro día, de un poco el mito, entre comillas, que es algo totalmente inaccesible para mucha gente. Y vos me decías, la verdad que es más accesible de lo que la gente se imagina. ¿Por qué crees que se creó como esa narrativa? Porque la realidad es que congelar óvulos... hay una ley de medicina reproductiva ya hace unos cuantos años que hace que las obras sociales y las prepagas tengan que cubrir los tratamientos de fertilidad y cubren la congelación de óvulos en los casos en que la mujer tenga un cáncer y que tenga que someterse a una radioterapia o una quimioterapia, que eso va a hacer que sus ovarios disminuyan la calidad de los óvulos y demás. Entonces, eso está contemplado por la ley. Esta congelación de la que estamos hablando, que nosotros la llamamos en la jerga médica una congelación de causa social, no lo cubren las obras sociales y las prepagas. Entonces, como el paciente lo tiene que pagar, entonces piensa que es algo inaccesible. Y la realidad es que no me voy a meter en el bolsillo de nadie, uno sabe qué es lo que puede pagar y qué es lo que no puede pagar. La verdad es caro, pero no sería inaccesible para aquella persona que en realidad... está pensando, bueno, ¿qué hago? ¿A dónde me voy de vacaciones? ¿En qué invierto mi plata? Bueno, y esto sería hacer un poco de prevención e invertir en salud. Claro, o sea, es caro, pero es más accesible por ahí de lo que uno se imagina. Totalmente. Con un poquito de capacidad de ahorro, que digamos, lo puedes hacer. Exactamente. Pensá que la mayoría de las mujeres que lo hacen porque quieren posponer la maternidad. Algunas es porque no tienen pareja y no quieren por ahora ser madres solas, pero muchas es porque están trabajando, pues se van a hacer un posgrado. Si ya están teniendo su propio sueldo, en realidad es como decís vos, bueno, si tenés un poco de capacidad de ahorro y estás ahorrando por ahí para las vacaciones o para comprarte alguna cosa o para, no sé, el auto en algún momento, lo que fuera,
nada, podés pagar esto. ¿Y el mantenimiento, qué porcentaje del gasto total es? ¿Es muy caro Claro, mantenerlos? no, por eso está buenísima la pregunta, porque a lo que más miedo le tienen es al mantenimiento. Pagar el alquiler porque, todos los claro, meses. vos decís, nada, está bien, hago la inversión, congelo óvulos, pero después me quedo endeudada para toda la vida. Y la verdad es que no. Nosotros, el primer año está bonificado y a partir del año se pagan solamente $300 anuales. Está puesto en dólares para no ir cambiando el precio todo el tiempo, pero son $300 anuales que no le cambia la economía a nadie. No, me parece un tema muy importante porque siento que eso yo, por ejemplo, en mi cabeza tenía que me iba a romper el bolsillo todos los meses como manteniendo los óvulos. Claro, no, probablemente, no sé, la luz, el gas, todo eso te saca más caro. Claro. Ok, buenísimo. Buenísimo romper con ese mito. La otra pregunta que te quería hacer es, cuando pasamos por el proceso, ¿cuántos óvulos sacamos? ¿Y hay alguna chance que después cuando yo quiera gestar, que con esos óvulos no pueda tener? ¿Cuáles son mis chances de embarazo después? Está buenísimo. Bueno, primero, no hay un número mágico de cuántos necesito sacar. Lo que tenemos que saber es que cuanto más joven la paciente, creo que ya dije por tercera vez, pero quiero que esto se grabe a fuego, es... Cuanto más joven sos, más óvulos tenés, mejor calidad tienen y más te van a servir después. Entonces, no es lo mismo si yo le congelé 10 óvulos a una mujer de 40 que 10 óvulos a las de 30. Esos 10 óvulos a los 30 tienen mucho más capacidad reproductiva que a los 40. Entonces, por ahí a los 40 en vez de 10 necesito 20. Lo que pasa es que a los 40 es difícil sacar más óvulos. Entonces, a veces hay que hacerlo más de una vez para que sirva. Lo que tenemos que saber es que yo los congelo. Como te contaba, los dejo en nitrógeno líquido manteniéndose el tiempo que necesite. Cuando los voy a necesitar, si es que los voy a necesitar, porque muchas de estas mujeres por ahí no los vienen a buscar, y esto es para tenerlo de backup, para tener un seguro, como el seguro de vida que no querés nunca usar porque no te querés morir. Claro. Bueno, esto es lo mismo, tengo un seguro que ojalá no lo tenga que usar nunca. Mi viejo el otro día me dijo, es como tener un auto y no pagar el seguro, hacelo. Bien ahí, vamos con tu papá, lo quiero conocer. Bueno, entonces, los congelamos. A futuro... buscás con tu pareja, lo que fuera. O si sos joven y estás sola y querés hacer un tratamiento, por eso es una inseminación, que es algo de baja complejidad en el consultorio, que solamente poner el semen previamente preparado en el útero. A lo que voy es, esto te tiene que dar libertad, no es que te tiene que esclavizar a que lo tenés que usar. Claro. Por ahí no los uses. Si empezás a buscar embarazo y el embarazo no llega, iremos de menos a más si sos joven, programando relaciones, haciendo inseminación. Bueno, y si hay que hacer un in vitro, si todavía sos joven, por ahí dejamos esos óvulos para el segundo hijo. No sé, no los usamos al principio. Haremos un in vitro. Si ya viniste a una edad, por ejemplo, a los 42, 43, que ya con tus óvulos no podés, descongelamos los óvulos. Cuando los descongelamos, no todos sobreviven. La mala noticia es que no todos sobreviven, por eso cuantos más tengamos, mejor. La estadística dice que más o menos sobrevive un 80-85%. Ok, es bastante. Sí. De eso es bastante siempre y cuando tengas bastantes congelados. Congelaste 2 y no sé. Por eso, cuantos más óvulos tengamos congelados, mejor. Los descongelaste, sobrevive el 80-85%. Ahí los juntás con el semen, que puede ser con semen de tu pareja o con semen de banco, si no tenés pareja, o porque... tu pareja no tiene espermatozoides en el eyaculado, lo que fuera. Nosotros tenemos banco de semen, también se preseleccionan los donantes, se elige, etc. Bueno, generás los embriones. Cuando pones a fertilizar, no todos fertilizan. Aunque sea el mejor semen, los hombres no son perfectos, ya lo sabemos. No, eso seguro. Fertiliza también un 80%, pone. Entonces ya vas teniendo menos. De esos que fertilizaron, lo tenés que llevar al 5.º día, que es el estadio de blastocisto, que es el último estadio que pueden estar fuera del útero. Los dejás en medio de cultivo, en el laboratorio, incubando, y al 5.º día llegan, en el mejor de los casos, un 40%. Entonces, arrancaste con 10 óvulos, ponele. Okay. Te quedaste con 8 cuando los descongelaste. De esos 8, fertilizaron 6. De esos 6, el 40%, o sea, siendo generoso, 2, 3, llegaron al estadio de blastocisto. Y de esos no todos son de buena calidad. Entonces, por ahí me quedé con un solo embrión para transferir. Y ahí transferiste un embrión y la tasa de embarazo, la probabilidad de que eso sea un embarazo, de vuelta, depende de la edad a la que la congelaste. Porque la tasa de embarazo depende de la edad de los óvulos y por eso la idea de congelar óvulos. Entonces, no es que yo congelo óvulos y tengo un hijo seguro. Okay, por eso, bueno, eso es un muy buen tema entonces. Sí, por eso digo que cuanto más joven mejor, así congelas más, y cuantos más óvulos mejor, a veces hay que hacerlo más de una vez, pero de vuelta. Vino la mujer a los 39 años. Está bien, no vino a los 29. ¿Qué le voy a decir? Andate. Le voy a decir, bueno, mirá, tus chances son estas. Y la verdad es que si no estás pensando en tener pareja, no...
o bueno, no estás pensando en tener un hijo, no querés encarar la maternidad ahora. Y bueno, congelá óvulos, no te queda otra. Bueno, o sea, pero eso es un buen punto. Nos da chances, pero no nos asegura el embarazo tampoco. No, es que nada nunca te puede asegurar el es que embarazo. si haces un in vitro, tampoco tenés asegurado el embarazo. La realidad es que la reproducción humana es bastante ineficiente. Claro. Y lo más importante es asesorar a los pacientes, darles el pronóstico, contarles en qué se van a embarcar, no solamente qué tratamiento van a hacer, sino por qué hacerlo, qué chances les da. Y en definitiva, esto es consensuado, es dar información a los pacientes para que juntos podamos decidir. Claro. ¿Y descongelás todos los óvulos a la vez? En general sí, por esto que te contaba, que como la eficiencia es tan baja, y aparte por suerte después puedes congelar embriones. Ponele que en el mejor de los casos, descongelaste los 10 y después, no sé, tuviste 3 embriones de buena calidad. Transferís uno, porque transferimos de a uno para evitar el embarazo múltiple, y los otros 2 los congelás. Entonces los congelás en estadio de embrión, que ya sabés qué es lo que tenés. Tía, eso es muy interesante lo de los embarazos múltiples, porque conozco casos de gente que hizo fertilización in vitro que tienen 2, 3. Sí. ¿Eso sigue siendo así hoy en día? No, eso cambió un montón. Esto tiene que ver con que, si bien yo hablé de todos números y fui bastante poco optimista, porque suelo ser pesimista para no inflar un globo y después pincharlo, sí, mejor la realidad, tirar a menos. La realidad es que mejoró un montón la fertilidad. Yo hago fertilidad hace más de 20 años y mejoró muchísimo. Antes transferíamos de a 2 o 3 embriones, ahora transferimos siempre de a 1. Y esto tiene que ver con algo que te conté en un momento, que es que nosotros dejamos el embrión al 5º día. O sea, que lo dejamos evolucionar todo el tiempo que se puede dejar fuera del útero. Y eso es lo que nos permite seleccionar mejor qué embrión transferir. La mejor calidad, estás asegurando que estás transfiriendo eso. Porque antes, como los medios de cultivo no estaban tan bien puestos a punto, las incubadoras no eran tan buenas, los embriones no llegaban nunca al 5º día. Entonces los teníamos que transferir antes, día 2, día 3. Y día 2, día 3 no puedes seleccionar bien, porque un embrión que pareciera que está divino a día 3, por ahí después se corta su desarrollo y nunca hubiera prosperado. Y como no lo podíamos saber, transferíamos más embriones para aumentar la tasa de éxito. El tema es que a veces prendían todos y es un problema. Ok, perfecto. Usaste la palabra calidad, que lo hablamos un poquito antes de empezar a grabar y me parece importante decirlo. Yo lo voy a decir de una manera muy bestia, así que discúlpenme. Pero se habla de la calidad del óvulo y la calidad del semen, y yo sin entender nada digo, che, pero eso afecta la calidad del bebé. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de la calidad del semen y del óvulo? Está buenísima la pregunta, porque yo a veces me pongo a hablar y no me doy cuenta que por ahí herí susceptibilidades y la gente aparte se queda con una idea que es errónea. Claro. Y la realidad es que los biólogos se fijan en el microscopio, los óvulos, los espermatozoides, los embriones, y hablamos de calidad para ver qué chance tiene eso de ser después un recién nacido vivo en casa. Es decir, un óvulo de mala calidad y un espermatozoide de mala calidad, que son mi materia prima, generalmente van a desarrollar un embrión de mala calidad. Pero esto no significa que la calidad va a ser mala, que el chico va a ser feo, que va a tener un problema genético, sino que el embrión, al ser de mala calidad, después no implanta. La tasa de implantación, o sea, la posibilidad de que eso después recién sea un embarazo y después un recién nacido vivo en casa, tiene que ver mucho con la calidad de ese embrión, que no tiene nada que ver con sus rasgos físicos ni con su genética. Ok, perfecto. No estamos hablando de calidad de bebé, estamos hablando de chances de embarazo. Exactamente, básicamente. Tal cual. Increíble. Bueno, para cerrar el tema de congelamiento de óvulos, última recomendación que le darías a una mujer que quiere preservar su fertilidad, que por ahí no está segura de cuándo o si quiere ser madre en el futuro. Pasa mucho esto que las mujeres a veces dicen, no sé si voy a querer ser mamá o no. Nosotros en la facultad, como te decía, nos enseñaron que la prevención es todo. Como te decía, yo hago fertilidad hace mucho. Acompaño muchas parejas o muchas mujeres que vienen a hacer tratamiento y no logran embarazarse, y tiene mucho que ver con que se acordaron tarde, claro, hicieron lo que pudieron, empezaron a desarrollarse en otros aspectos de la vida y para cuando se quisieron acordar ya eran grandes. Hoy se puede hacer todo eso, pero a su vez tratar de hacer prevención y congelar óvulos antes. No garantiza nada, no digo que congelemos óvulos y no nos embaracemos. La que se quiere embarazar, bienvenido sea, es lo mejor que le puede pasar, siempre y cuando quiera hacerlo. Y si no, está bueno congelar óvulos, uno nunca sabe si va a cambiar de idea.
yo misma, vos seguro y todos, por suerte, vivimos cambiando de opinión y de idea y la vida nos sorprende y algo que pensábamos por ahí después es distinto y la verdad es que congelar óvulos es eso, es como el seguro que estaría bueno siempre pagarlo y tenerlo y si bien uno no se puede asegurar todo en la vida, al menos saber que uno hace algo desde su lado. Claro. Y aparte se sacan una mochila enorme encima, es eso, es... bajarse las aplicaciones para conocer a alguien y divertirse, ¿no? Para buscar el papá de mis hijos. Es dejar una puerta abierta, ¿no? Y digo, a mí me pasa por ahí un poco porque tengo terror de decir, llegar a los 30 y como tengo toda la presión de la sociedad de tipo, che, tenés que tener un hijo, termino con un tarado que porque lo conocí a esa edad y quedó y dije, bueno, y al final es el padre de tus hijos. Digo, no sé si es lo que quiero tener en la cabeza. Totalmente, totalmente. Así que bueno, tremendo. Pasando un poco a la asistencia reproductiva, tu clínica tiene las dos cosas, la prevención y la asistencia. ¿Qué es la fecundación in vitro y cuándo suele recomendarse ese procedimiento? Está bien, la fecundación in vitro es un poco lo que te contaba de la primera y la segunda parte de congelar óvulos, porque la primera parte es eso, es yo estimulo la ovulación, saco los óvulos. Si congelo óvulos, los dejo ya congelados. Si voy a hacer un in vitro, es juntar esos óvulos en fresco con el semen, generar embriones, llevarlo a 5º día y después con una cánula muy finita poner el embrión en el fondo del útero. Ok, eso es lo que se diría el in vitro. Esto es fecundación in vitro. ¿A quién se lo hacemos? No se lo hacemos a todo el mundo, obviamente. Uno habla de problemas de fertilidad cuando pasa un año de búsqueda y el embarazo no llega, después de tener relaciones sexuales sin protección 2, 3 veces por semana, por decir de alguna manera. Con lo cual, no es que si una pareja viene que hace 3 meses está buscando, yo le voy a hacer un in vitro, no, porque eso ni siquiera es un problema de fertilidad, salvo que ya sepamos que por alguna razón él no tiene espermatozoides o ella, no sé, ya tuvo hijos, se ligó las trompas y ahora quiere ser madre de vuelta. O sea, si no hay un impedimento claro, 3 meses de búsqueda es nada. Hablábamos antes de lo ineficiente que es la reproducción humana. No es solo ineficiente en el laboratorio, es ineficiente. Algo para dejar en claro. Una pareja sin ningún problema de fertilidad tiene una probabilidad por ciclo de embarazarse solo el 20%. O sea, no es que tener relaciones y te embarazaste. Por eso uno habla de problemas de fertilidad cuando pasa un año de búsqueda, porque la tasa acumulativa hace que las parejas, si no se cuidan, con una mujer de menos de 35 años, que era la que ya te contaba, que son las parejas que tienen un mejor pronóstico, por lo de la edad de los óvulos y demás, uno habla de un año de búsqueda. Cuando la mujer tiene más de 35, como el tiempo es todo en fertilidad, después de 6 meses uno ya considera que hay un problema y empieza a estudiar a las parejas. Cuando encontrás cuál es el problema, vas a tratar ese problema. Okay. ¿Qué quiere decir estudiar a la pareja? Los estudios básicos que se le hace a una pareja son muy sencillos. Un espermograma que es tomar una muestra de semen y analizar la cantidad, la calidad de los espermatozoides. Y a la mujer hacerle análisis hormonales para ver cómo está, hacer una ecografía transvaginal, un cultivo de flujo. Y después el último estudio, que es medio difícil decirlo, que es la histerosalpingografía, que es la radiografía del útero y las trompas, para ver cómo están las trompas. Por eso. A mi casa. Pero eso es todo. Con eso, yo en un mes hago un diagnóstico de situación y al otro mes estoy haciendo el tratamiento que sea necesario de vuelta, siempre y cuando haya un año de búsqueda y el embarazo no haya llegado y que tengan relaciones en forma frecuente, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, cuando uno se acerca con la fecundación para ese procedimiento, no es una acción inmediata, hay un estudio en el medio versus si yo voy a congelar óvulos es por un deseo directamente. Exactamente, sí. Uno hace una fertilización in vitro cuando hay un problema. Cuando hay una verdadera necesidad. Claro, exactamente. Y aparte, de vuelta, no todas las parejas que consultan porque no tienen un embarazo van a una fertilización in vitro. Primero hacemos los estudios. Y después, si son jóvenes, buscan hacer relativamente poco, solamente un año de búsqueda, no encontrás nada, por ahí arrancas de menos a más, que es haciendo una estimulación ovárica con unos comprimidos, haciendo ecografías, programando relaciones. Si no pasa nada, haces una inseminación, que como te contaba antes es poner los espermatozoides en el fondo del útero, previamente preparados y nada más. Y después, tal vez, quizás en una de esas, hacer una fertilización in vitro. Y si la mujer tiene más de 43 años, en vez de estimularla a ella, estimulamos a una donante, eso se llama ovodonación, y lo juntamos con el semen de su pareja o con el semen de banco si está sola, generamos los embriones y le transferimos a ella el embrión. Ella lo gesta, ok. Pero biológicamente ese no sería su hijo.
Bueno, no sé si es verdad, la célula la pone otra mujer, pero en definitiva el deseo procreacional, que es en definitiva por lo que vino a buscar un embarazo, está, y el embarazo lo vive ella, el parto o cesárea lo vive ella, con o sin su pareja si es que la tuviera, y la verdad es que te genera un montón de plus que no lo tendría. No, hay una línea muy interesante entre el rol de la que gesta versus el óvulo genéticamente de quién es, ¿no? Porque también al revés, con todo de lo de alquiler de vientre, no sé cómo lo dicen en la medicina. Sí, gestación por sustitución, pero sí, entiendo perfecto. Sustitución, entran un montón de temas éticos, es decir, cuál es el rol de la que gesta, ¿no? ¿Es madre? ¿Qué es la persona que...? Tal cual, bueno, de vuelta, vuelve lo del deseo procreacional. La gestante es una gestante, nada más. Después, el deseo procreacional es de aquellos que decidieron hacer el tratamiento, y ahí de vuelta, los que decidieron hacer el tratamiento, por ahí la mujer tiene 43 años y fue una ovodonación, con lo cual, de vuelta, cuando nace el bebé, nadie le hace el ADN. No, tal cual. Me pareció súper interesante en la fertilización in vitro, creo que es un punto a resaltar, que hay otros pasos previos también a la asistencia reproductiva, como que no es solo la fertilización in vitro, se puede estimular con otras cosas y la fertilización es como el último Tal cual, ¿correcto? Tal cual. Sí, tal cual. O sea, nosotros queremos que todas nuestras pacientes se embaracen, pero no es el mismo tratamiento para todos. Y aparte, de vuelta, la fertilización in vitro tampoco más asegura el embarazo. Entonces no es que paciente que entra a la clínica va a una fertilización in vitro, para nada. ¿Tenemos desventajas o riesgos asociados a la fertilización in vitro? No, bueno, la desventaja es que lamentablemente no todas se embarazan. De vuelta, la que más se embaraza es la que más joven es. Que hay distintos factores y razones por las que uno se somete a una fertilización in vitro. Y los riesgos son los mismos que los de congelar óvulos, los de la estimulación, los de sacar los óvulos y demás. Pero el mayor riesgo que teníamos antes, que era el del embarazo múltiple, como te contaba, ahora nosotros venimos transfiriendo de un embrión, entonces ya no lo tenemos. Y el otro riesgo era lo que nosotros llamamos síndrome de hiperestimulación ovárica, que es, como yo estoy haciendo una estimulación ovárica controlada, cuando se descontrola, por decirlo de alguna manera, y generas un montón de folículos, estás inflada como un sapo, de vuelta, hay cosas que se descubrieron ahora que hacen que esto no sea como era antes, hay medicación que se utiliza ahora que no se usaba antes, entonces este riesgo cada vez es menor. Es menor. Ok, bueno, increíble. Para las parejas homosexuales, esto me parece un tema muy interesante porque les brinda muchas oportunidades nuevas. Y estoqueando la página vi el método ROPA. ¿Qué es y cómo funciona? Está buena la pregunta. Si querés vamos más de lo general y después a lo particular, que es ¿qué podemos hacer cuando viene una mujer sola o vienen dos mujeres? Arrancamos, si es joven y no tiene ningún factor asociado, las trompas están bien y demás, podemos hacer una inseminación con semen de banco, que es, yo le doy unos comprimidos para estimular la ovulación, para generar 2-3 folículos, vamos haciendo ecografías de control y cuando está por ovular, ponemos el semen previamente preparado en el fondo del útero y elegimos semen de banco. Eso aplica para una mujer sola o para una mujer en pareja con otra mujer. O sea, como no tenemos semen, tenemos que usar semen de banco. Claro, hay que sacarlo de un lado. Es así. Si son dos mujeres y las dos quieren involucrarse en el proceso de gestar y de embarazarse y demás, lo que podemos hacer es estimularle la ovulación a una de ellas, sacarle los óvulos, generar los embriones con el semen de banco y a la otra componente de la pareja le transferimos el embrión. Entonces, eso se llama método ROPA, porque son las siglas de recepción de óvulos de la pareja. ¿Está? Entonces, eso es una de las opciones que podemos hacer cuando son dos mujeres. Si hay una sola que se quiere involucrar, la estimulamos y le hacemos una inseminación, o si le da, no da, o tiene mal una trompa o lo que sea, le hacemos un in vitro, que es sacarle los óvulos, juntarlos con el semen y después transferirle a esa misma mujer los embriones. Perfecto, es proceso similar a todo lo que veníamos hablando. Exactamente. Y si son dos hombres, estamos más complicados porque ahí hay que hacer lo que hablábamos antes, que es la gestación por sustitución. La gestación. Bueno, eso tengo una pregunta. Antes, algo que se me vino a la cabeza, así no me lo olvido. Cuando hablamos del banco de semen, ¿las personas que van a buscar esa donación tienen algún tipo de selección en el semen que usan? Y segundo, los candidatos que donan el semen, ¿cómo es el proceso ahí? Bueno, nosotros tenemos banco de óvulos y banco de semen. Tanto a las donantes como a los donantes les hacemos un examen muy exhaustivo. Primero arranca con un buen interrogatorio, como cuando vas al médico, que el interrogatorio es todo. O sea, preguntás un montón de antecedentes personales y familiares para ver si están en condiciones de donar.
y a los hombres les hacemos ese mismo día un espermograma. ¿Por qué? Porque nos importa mucho que el semen sea normal, de normal a mejor, porque la realidad semen es que... premium. Claro, sí. Y esto tiene que ver con las características del semen, como hablamos, el volumen, la concentración, la calidad del semen, porque eso después va a depender de la tasa de embarazo. De vuelta, nosotros lo que queremos es que nuestras pacientes se embaracen. Claro. Entonces, queremos el mejor semen. Si pasaron el filtro del interrogatorio, pasaron el filtro del espermograma, que ahí de cada 10 donantes seleccionamos uno, o sea, la mayoría no los podemos utilizar, porque de vuelta necesitamos un semen que sea perfecto. Y volvemos a lo que decíamos antes, los hombres no son perfectos. Entonces, la mayoría no son buenos candidatos. Una vez que tenemos eso ok, recién ahí se sacan sangre, le hacemos un montón de estudios infectológicos, generales, genéticos, y recién a partir de ahí se vuelven a sacar sangre por los 6 meses de la ventana del HIV, y ahí empiezan a donar. Perfecto. Okay, es un proceso y cuando largo. terminan de donar, se les vuelve a hacer la serología, y después queda el semen congelado. Y yo si llego soltera, digo, quiero la donación, ¿tengo algún historial, elijo, la me dan un donación cuadernito? Sí, no, eso es en el hemisferio norte. Nosotros lo que hacemos es, la donación es anónima, tanto de óvulos como de semen. Perfecto. Lo cual no significa que nosotros no lo sepamos. O sea, nosotros tenemos historia clínica de todos nuestros donantes y tenemos todas las características. Y después... Los pacientes, las pacientes llenan una ficha con las características que quieren que tenga ese semen. Las características físicas o cualquier característica que quieran. Y nosotros nos adecuamos a lo que nos piden. Ok, eso es una locura. Sí. No sabía cómo funcionaba, me interesaba un montón. El otro tema que mencionamos, pareja homosexual de hombres. Sí. ¿Qué chances tienen en Argentina? Todo el tema del alquiler de vientres es... Sí, es polémico. Justo ahora está bastante en boga. ¿Qué está pasando en Argentina? Sí, ahora Argentina es muy cambiante para todo. Esto no es una excepción. Así que lo que diga ahora probablemente la semana que viene ya no sirva. Así que fue cambiando mucho. La realidad es que en Argentina lo que pasó fue que en Cava hubo casos donde se pudieron inscribir los chicos a nombre de los que tenían el deseo procreacional. Es decir, que ya el DNI salía con el nombre de los padres y no de la gestante. La ley, la Constitución dice que madre es la que lo parió. Entonces, siempre se inscribió a nombre de la mujer que fue a parir, que si había un hombre al lado, se ponía el nombre de su pareja y si no, era el nombre de la mujer sola. A partir de estos casos donde se pudo inscribir y que los chicos salieran del sanatorio con el DNI a nombre de aquellos padres que quisieron con intención de serlo, eso sentó jurisprudencia y se empezó a hacer en forma habitual solamente en Cava. En las demás ciudades de la Argentina había que judicializar el caso, presentarlo frente al juez, a la gestante junto con los comitentes que son los padres de intención, y una vez que se judicializaba se podía hacer. Bueno, ahora hay todo un debate atrás de eso y hay toda una cuestión legal que no se termina de saber qué es lo que se va a poder hacer o no. Hoy ya no se puede hacer esto que se venía haciendo en Cava y hay que judicializar los casos para poder llevarlo adelante. Pero no hay nada que lo esté prohibiendo, o sea, pero no se está complejizando más. No bien. Es ilegal y ya hay muchos chicos que ya tienen el DNI y que vienen de casos de gestación por sustitución. ¿Y cómo hace una pareja homosexual de varones que quieren hacer esto de gestión por sustitución? Lo que es a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, es acá no se hace a través de una agencia, sino que los padres de intención son los que tienen que conseguir la gestante. Y eso es lo más difícil. Puedan. Claro, porque, por ejemplo, para ovodonación, para donación de semen, la clínica es la que provee esas gametas. Mientras que acá son los pacientes los que tienen que traer a la gestante y es lo más difícil de conseguir. Claro, ustedes no tienen una lista de mujeres que están para ser gestantes. Los pacientes tienen que traer su gestante, resolver Perfecto. la parte legal, también hay una evaluación psicológica, hay todo un protocolo para seguir, no es algo tan sencillo. O sea, en el caso de la fertilización y asistencia reproductiva y todo eso, el caso más complejo sería el de una pareja homosexual de hombres. Exactamente, sí, por eso cuando vos me contabas de 2 mujeres, bueno, eso es como lo más sencillo. Es más fácil. Sí, bueno, en una los hombres la tienen que sacar más difícil, ¿no? Sí, tal cual. Jódanse, pobre los gays en esa. No, pero la realidad es que nosotros apoyamos un montón y nos parece genial, y ojalá que
La verdad es que cuando vino la ley no vino a resolver el tema de la gestación por sustitución, no vino a resolver unos cuantos temas y la verdad es que estuvo en carpeta, pero bueno, después no y son avanzó. leyes complejas, me imagino que con todo el tema de los derechos de la gestante también tiene que haber ley, ¿no? Seguro. Ahí, claro, hay un tema tremendo porque las posibilidades económicas cambian mucho, porque claro, va un millonario, se va a Estados Unidos, lo hace, mientras una pareja por ahí homosexual argentina que no tiene los medios para hacerlo afuera, la tiene mucho más difícil. Ese es el problema de empezar a prohibir cosas, que en definitiva lo que hace es encarece los tratamientos, porque el turismo médico va a haber igual, o sea, el deseo es tan grande que la gente lo termina haciendo. Entonces, claro, si se la complicamos, siempre es mucho peor. Sí, tal cual. No puedo creer que nos estamos quedando sin tiempo, se me pasó volando. Quería cerrar un poco con el estado de la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos. Dijiste que vos estos 20 años trabajás en fertilidad y que avanzó un montón. ¿A dónde lo ves en los próximos 10 años? ¿Para dónde va a avanzar? Bueno, avanza un montón todo el tiempo. Nosotros ya estamos con el tema de la inteligencia artificial, viendo la calidad de los óvulos, viendo muchas cosas. Yo creo que la inteligencia artificial vino para quedarse y está en todos lados. Y en lo nuestro, que hay mucha tecnología y un montón. Nosotros, bueno, hoy estamos haciendo el monitoreo continuo de los embriones, que es en las incubadoras, es ponerle una camarita e ir viendo toda la evolución de los embriones, algo que antes era impensado. Bueno, hay muchos temas de los que no pudimos hablar, pero bueno, está el estudio genético preimplantacional, que es estudiar los cromosomas antes de transferir el embrión, y después hay determinados genes que también se pueden estudiar como para no transmitir determinadas enfermedades. Tremendo. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Ojalá en algún momento se pueda hacer lo del ovario artificial, para esto del reloj biológico de lo que hablábamos antes, y tratar de ver cómo hacer para que la calidad de los óvulos mejore, porque es nuestra mayor limitante. Y volvemos al inicio de la charla, o sea, la mayor limitante hoy en fertilidad es la calidad de los óvulos, porque tremendo. Yo no puedo volver el tiempo para atrás y es lo que más me va a determinar el éxito de los tratamientos. Y ojalá yo viva para verlo, que tengamos tasas de embarazo mucho mayores de las que tenemos, porque no hay nada más lindo que acompañar a las parejas en esto, y no hay nada más feo cuando acompañas una beta negativa. Entonces, claro, es súper frustrante y ojalá podamos lograr que se embaracen muchas más pacientes. Esa, ¿sabes qué era la pregunta con la que quería cerrar? Vos emocionalmente, ¿cómo manejás? Porque es algo muy profundo y muy importante para las personas. ¿Cómo gestás vos tus emociones en todo el proceso del que sale mal? Sí, no, bueno, por eso es súper frustrante. Por eso yo estoy mucho tiempo en el asesoramiento previo de contarle las chances, las posibilidades. Esto que hablábamos a la ligera de, bueno, a partir de los 43 hay que hacer ovodonación. Bueno, que una pareja o una mujer decida hacer una ovodonación es todo un proceso. Y a veces estar acompañándola con óvulos de mala calidad, con baja reserva ovárica, sabiendo que es frustrante y agotador y que tal vez no tengan éxito, es todo un tema. Entonces, a veces acompañarla para que tomen la decisión de hacer una ovodonación, que sabemos que es una técnica que es mucho más efectiva, es súper importante, porque si bien las parejas se agotan, se frustran, nosotros como médicos nos pasa lo mismo. Sí, no, tremendo. Y última pregunta. ¿Qué ves cambiando en la Argentina en particular? Bueno, ojalá que podamos solucionar esto que está pasando ahora de la gestación por sustitución. Ojalá podamos seguir haciendo todo lo que ya venimos haciendo y que nos dejan hacer y que nos permite y nos da mucha libertad para tomar muchas decisiones en pos de los pacientes. Y con esto de la ley cada vez hubo más gente que se puede acercar a los tratamientos. Y lo que veo mucho es esto, chicas de tu edad que empiezan a consultar para congelar óvulos, que por ahí antes lo hacían a los 40, ahora lo hacen a los 30 o a los 25 y está buenísimo. Para mí, ojalá que en el colegio, con esto que hablan de la ESI y demás, ojalá en el colegio ya les contaran que hay un reloj biológico y demás, porque cuando yo hacía ginecología general, que ahora ya no hago más, pero en una época hacía y les empezaba a contar de la congelación de óvulos, me ponían cara de, me estás diciendo que soy fea, que no voy a conseguir pareja, que no sirvo para nada, y en realidad, si se los dijeran a los 16 años en el colegio, cuando en realidad no lo sienten como algo personal, solitas las pacientes vendrían a los 25, 28 a consultárselo al ginecólogo y no tendrían que esperar que la ginecóloga se los diga en el consultorio y que se lo tomen a mal. El otro día justamente hice una entrevista con una sexóloga, estamos hablando de la educación sexual y todo lo que puede mejorar y expandir, ¿no? Temas como este deberían estar. Totalmente. Marisa, increíble, te admiro un montón, me sirvió y aprendí muchísimo, muchas gracias. No, de nada, un placer. Buenísimo. Y muchas gracias a todos por escuchar Congelen Óvulos. Nos pueden escuchar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Podcasts y en YouTube con video.
También pueden encontrarnos en Instagram y TikTok como @ahoraque.pod.